¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de viernes, jornada que vamos a tener mucho trabajo, tenemos temas atrasados en nuestra agenda temática y por esa razón más tarde vamos a regresar con nuevos videos, concretamente videos que corresponden a temas de hoy y de la jornada de este sábado, mejor dicho, el fin de semana. ¿De qué les quiero hablar en este video? Ya lo vieron en el título, de dos temas que corresponden al día jueves. Fueron los grandes temas del día. Desde mi mirada son los grandes memes del día, porque lamentablemente y poco a poco la gestión de los organismos, y cuando digo los organismos me refiero a los 4 organismos, se va transformando en un verdadero meme, en una suerte de comedia, de chiste mal contado, por sus decisiones, por sus anuncios y por todo aquello que realizan en términos del manejo y la gestión del boxeo profesional. Un boxeo que siempre hay que recordar es un deporte serio, porque corresponde también recordar que cada vez que hay una pelea de boxeo profesional, hay dos individuos que suben a golpearse y muchas veces se provocan lesiones e incluso en algunos casos, infelizmente se han dado casos en que las peleas terminan con algunos de los que se enfrentan, de los rivales, con lesiones graves que los conducen inclusive a la muerte. De ahí entonces a que esto hay que tomárselo en serio. Pero lamentablemente a nivel de lo que están haciendo los organismos, yo siempre les he hablado, he criticado mucho a lo que ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo, a veces queda como un nene de pecho, especialmente luego de las dos cosas que ocurrieron este jueves, un anuncio y una decisión. La decisión corresponde a la Asociación Mundial de Boxeo, con eso voy a empezar, ahí les pongo en la pantalla, la AMB elevó a Rolando el Rolly Romero a la condición de supercampeón, mientras que la pelea de Guillasov con Cateral de este sábado en Egipto pasa a ser por el vacante título welter de la AMB. De la nada van a fabricar un nuevo campeón, un supercampeón, y de la nada van a crear otro campeón. Quienes inclusive habían prometido que iban a empezar a reducir el tema de los títulos, van a seguir creando títulos. Ahora no los crean hacia abajo, los crean hacia arriba. La condición de supercampeón, que no existe, que no tiene valor ninguno, porque tiene que haber un solo campeón, pero van a crear un nuevo campeón en la AMB. ¿Qué significa esto de que el Rolly Romero sea ascendido? El Rolly peleó por el título welter regular de la AMB contra Ryan García en una pelea absurda que no tenía sentido alguno, una pelea que era para que Ryan fuera campeón y terminó ganando el Rolly el 2 de mayo del 2025. Después, el Rolly fue ascendido al estatus de campeón completo cuando Jaron Ennis pasó a la condición a la categoría mediano junior, las 154 libras. Y ahora el Rolly ha sido ascendido al estatus de campeón, supercampeón, todo esto sin pelear desde 2025. Si ya era cuestionable que fuera campeón, con esto realmente rompen con todos los límites de lo permitido al punto de que es una verdadera ola de críticas e indignación en las redes sociales por una decisión que es absurda. Como yo les decía, es una suerte de meme, pero también es bueno aclarar de que no están haciendo nada que no hayan hecho antes. La AMB siempre se ha caracterizado por hacer cambios bruscos, por decidir en función de sus propios intereses internos. Y recuerden ustedes que pese a que no es algo asumido, estos organismos no dejan de ser empresas que necesitan recaudar, que necesitan trabajar y definitivamente entonces lo único que uno les puede cuestionar que sigan trabajando como trabajan y no pasen a la condición de empresas privadas, que vendan acciones y que distribuyan sus cinturones en función de sus intereses y lo hagan a cara descubierta. Allí se termina el problema. Por lo pronto, al menos en lo que a mí corresponde, mi percepción de estos organismos ha venido cambiando y yo creo que está ya en el límite del cambio total. O sea, para mí son irrelevantes, sus decisiones pasan a ser irrelevantes, para mí ya dejaron de ser importantes y obviamente es importante que gestionen esos cinturones como se les cante y que en los eventos donde hay buenas peleas también haya un cinturón, porque es bueno que quien gana tenga algún tipo de trofeo. Es decir, no son cinturones, son trofeos que los pueden ofrendar como lo hace ahora Sofa y hasta ahí llegamos, porque este tipo de decisiones nos terminan de convencer que los organismos no son serios, no quieren tampoco transformarse en algo serio y hay que considerarlos de esa manera. Un verdadero meme por momentos, pero definitivamente no son importantes. Lo importante son quienes se enfrentan entre sí, que nos regalen un buen espectáculo y punto. Eso como una reacción
a lo que está generando tanta indignación y tantas críticas en las redes sociales, que es esa decisión absurda de subir al Rolly Romero nuevamente ahora en la condición de supercampeón para abrir espacio para que Guillasov, que ha sido el eterno rival del que estuviera de turno en esa división con ese título, enfrente a alguien elegido como Cateral y le den un cinturón. No tiene valor. El tema es que salga con el cinturón frente a las cámaras y celebre. Perfecto, está bien. Si nos dan una muy buena pelea, con eso nos alcanza. Y lo que hagan los organismos, repito, uno tiene que transformar un poco la percepción y decir, me da lo mismo, porque definitivamente a ellos también les da lo mismo lo que piense la gente de ellos. Esto hablando en general, porque si tomamos en cuenta esa verdadera cartelera meme de este sábado, encabezada por Usyk enfrentando a Verhoeven, que es alguien que nunca peleó como profesional, y los tres organismos donde hay 3 títulos de Usyk van a sancionar la pelea, ya de por sí eso ya dice todo, no hay necesidad de comentar más nada. Se lo toman para la jarauja y definitivamente entonces uno tiene que tomarlo por lo mismo. No es importante ya lo que hagan los organismos y definitivamente lo importante son las peleas. Es mala o buena. El resto como que ya ni siquiera merece la crítica. Eso porque honestamente es un absurdo lo que hicieron con el Rolly Romero. Les voy a decir también el otro tema, el otro meme de la jornada, pero esta vez que corresponde a la Organización Mundial de Boxeo. Una organización OMB que ha prometido hacer las cosas seriamente. No sabemos qué le pasó al presidente con el anuncio que hizo, pero eso se los voy a comentar a continuación. ¿Qué ocurrió con la Organización Mundial de Boxeo? Más que nada con su presidente, Gustavo Olivieri, que ofreció unas declaraciones en Panamá, en donde se encuentra por estos días. Este viernes hay allí un evento donde hay un título regional en juego, al cual le han dado cierta promoción la propia OMB, incluso con la presencia en apoyo de esa cartelera del propio presidente Gustavo Olivieri. Vean ustedes, allí se los pongo en la pantalla. El presidente Gustavo Olivieri dice, esto es publicado por la propia OMB, esto no es un invento de alguien que en el chat GPT puso la cara de Olivieri y puso a Lomachenko, no, esto lo hizo la propia OMB. Miren ustedes lo que dice el presidente de la OMB, reiteró que de formalizar el equipo de Lomachenko su solicitud de una oportunidad directa contra Emanuel el Vaquero Navarrete, el asunto recibiría una seria consideración por parte del Comité Ejecutivo, dado el legado de Lomachenko como campeón mundial de la OMB en 3 divisiones y uno de los grandes de todos los tiempos en el deporte. En la OMB estamos listos para seguir haciendo historia. Eso lo publicó Gustavo Olivieri, presidente de la OMB. Entonces, allí debajo, esa captura de pantalla es de anoche, supongo yo que después hubo otros comentarios, pero allí un fanático le dice, entonces estás solamente apartando a Charlie Suárez. Le pregunta, Charlie Suárez, ya les voy a explicar quién es. Y después otro dice, hace como 50 días habían dado un plazo límite de 20 días para ordenar la merecida revancha contra Charlie Suárez y preguntan qué pasó. Charlie Suárez, ustedes recuerdan, había enfrentado al Vaquero Navarrete. El Vaquero Navarrete acusó un cabezazo que no fue, que fue un golpe legítimo, lo lastimó y a ese corte debió pararse la pelea. En ese caso, debió ser una victoria por nocaut técnico de Charlie Suárez y Charlie Suárez debería ser el nuevo campeón de la OMB. Por esas triquilenguas que tiene el boxeo, se aceptó lo que decía el equipo de Navarrete y lo declararon campeón a Navarrete en aquel momento porque era un cabezazo, todo aquello. Después se revisó la suerte de VAR, se revisó la Comisión de California, dijo que declaró no conte la pelea porque debió ser ganador Charlie Suárez y en función de la decisión de California, la Organización Mundial de Boxeo de inmediato respondió diciendo que ordenaba la revancha inmediata porque el gran perjudicado había sido el filipino. Con el tiempo, luego pidieron y lograron al Vaquero hacerlo pelear cuando debía enfrentarlo enseguida a Charlie Suárez. El Vaquero consiguió el permiso para pelear contra el Sugar Núñez y se lo concedió la OMB, pero bajo la estricta obligación de que después de esa pelea tenía que enfrentar a Charlie Suárez. O sea, lo que decía allí el fanático debajo en los comentarios es correcto.
Estaba ordenada esa pelea. Y esa pelea iba a ocurrir ahora, en septiembre, seguramente allí en Riyadh, en una de las peleas de respaldo a Canelo contra Mbili. Esto que dijo Gustavo Olivieri es totalmente un verdadero disparate. Quizás si pensaban hacer esto, de abrirle la puerta a Lomachenko, por lo menos eso tenía que haber callado, no publicarlo, no decirlo, porque está violando sus propias decisiones. Se está dando un tiro en el pie de aquello que dijo que era lo correcto que hacía la OMB. Porque si ahora, mañana, Lomachenko dice, quiero pelear contra el vaquero Navarrete, se olvidan de Charlie Suárez, lo mandan quién sabe a dónde, les vale madre Charlie Suárez y le dan el abrazo del regreso a Lomachenko solamente porque según la OMB es uno de los más grandes de toda la historia de los deportes. Un Lomachenko que para empezar, imaginarlo enfrentando al vaquero Navarrete es un absurdo, porque el vaquero Navarrete es doble campeón de 130 libras con una obligación inmediata de enfrentar a alguien que ya lo tenía que haber vencido. Me refiero a Charlie Suárez. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, que alguien piense que Lomachenko está en condiciones de regresar directamente a 130 a sus 38 años y estando apartado como estaba del boxeo para enfrentar a un hombre que es doble campeón pero en 130, un hombre que a la hora de la pelea va a pesar casi como un peso welter, cuando ha tenido dificultades con hombres grandes como Devin Haney, Lomachenko, que va a venir con mucho óxido, que no se ha probado todavía si está en condiciones de volver o no volver, es una locura. Es imposible que ocurra, porque Lomachenko si regresa, regresa a 135 libras. Pero atención, atención, hay más. Le dejo lo más grave para el final. Lo otro, que yo estuve revisando toda la prensa ucraniana, hoy es fácil hacerlo, hay recursos, hay, digamos, plataformas, programas de inteligencia artificial que te facilitan la vida, lo cual es muy bueno porque te dan la información rápidamente y la encuentras rápidamente sin encontrar el lenguaje, sin las dificultades del lenguaje. Y tanto en Ucrania como en la prensa rusa, que cubre a los boxeadores ucranianos independientes de la guerra, no hay absolutamente nada, pero absolutamente nada que diga que Lomachenko ha hablado de regresar, que ha dicho que quiere volver al boxeo, no ha dicho nada. Lo único que hubo en estos últimos días, hace 3 días exactos, es ese anuncio de Mike Coppinger de que habría elegido como posible rival Lomachenko al vaquero Navarrete para después quizás ir después contra Gervonta Davis, y eso es lo que han repetido hasta el cansancio como loros los periodistas deportivos de Ucrania hace 3 días. De 3 días para acá no hay ninguna información excepto un comentario de hace unas horas atrás, del día de ayer, ahí se los estoy poniendo adelante, está en ucraniano, también se los voy a poner en español, de Víctor Postol, el ex campeón, que dijo de que él confiaba que si regresaba Lomachenko, perfectamente podría vencer al actual campeón de la FIB y recuperar el título que él tenía cuando abandonó. Digamos, estamos hablando de cosas lógicas, de regresar por el título que había dejado vacante, enfrentando al campeón que quedó en su lugar, Raymond Muratalla. Muratalla es un boxeador que está dentro del rango de físico, de peso, de alcance de brazos que Lomachenko. Es un boxeador en condiciones técnicas que puede ser deportivamente competitivo y que sería un buen aterrizaje de regreso de Lomachenko, porque Muratalla, si bien es un muy buen boxeador, no es aquel boxeador que tenga ventajas físicas o otro tipo de ventajas sobre Lomachenko. Sería el mejor regreso y regresaría a su peso sin necesidad de exprimirse para ir a 130 o asumiendo una pelea con alguien más grande, como algunos de sus ex rivales que ya están en divisiones superiores. Es decir, Víctor Postol es el único que ha dicho algo coherente en caso de que regrese. Pero aquí viene lo más grave. El único periodista, comentarista de boxeo que ha estado difundiendo las informaciones sobre el regreso de Lomachenko es uno solo, Mike Coppinger. Todos nosotros, los que estamos en este medio, sabemos quién es Coppinger. Alguien que lo mismo te da una gran noticia, como que te da un invento, un globo que se pincha rápidamente, él se queda callado esperando que la gente se olvide. Es normal, no es solo Coppinger. Hay muchos de estos periodistas de boxeo que son afiliados a tirar bolazos, pelotazos y a veces le aciertan. Algunos lo reconocen públicamente incluso.
algunos que son muy conocidos en español y otros en inglés. No pasan vergüenza porque como pertenecen a grandes medios muchas veces pasan desapercibidos y la gente muchas veces se olvida rápidamente, pero sucede. Mike Coppinger es uno de ellos y está trabajando para la principal revista de boxeo, la histórica The Ring. Entonces, cuando soltó lo de Lomachenko, inmediatamente todos, absolutamente todos, nos hicimos eco, pero todos lo mencionamos a él como el único que ha dado la información. No hay ningún otro periodista de peso que haya dicho, ha dado la información como propia. Solamente Coppinger, el que ha dado 3 o 4 puntazos sobre la información y eso ha alcanzado para dimensionarse en las redes sociales. Yo en un video anterior les dije que quizás había sido el propio equipo de Lomachenko que, digamos, de alguna manera lo recompensó o le pidió, porque en definitiva cobra notoriedad al dar este tipo de noticias, le habrán pedido a Coppinger, vamos a soltar esa información, a ver qué pasa. Por ahí, quién sabe, vemos que hay ambiente para agarrar un buen rival que tenga peso, que nos permita ganar mucho dinero, porque como dijo Arun, seguramente si va a regresar Lomachenko es porque necesita dinero. Entonces, en ese caso, él simplemente está cumpliendo una tarea, está como mandadero del equipo de Lomachenko, están evaluando a ver si a través de la información que él va soltando surge aquello que les permita regresar. Porque yo les pregunto a todos ustedes, ¿alguno de ustedes ha visto alguna información en donde sea, donde se escuche, se lea o se vea a Lomachenko diciendo que va a volver, dando algún tipo de información? No. Lomachenko no ha dicho hasta ahora, esta boca es mía. En ningún momento lo ha dicho. El único que está hablando es Mike Coppinger. ¿Qué será o no será? Podrá ser verdad, podrá ser mentira, o por ahí están tirando algo a ver si consiguen algo, a ver qué es lo que pescan. Porque el vaquero Navarrete me suelta meme, como una broma. Vamos a ir contra el vaquero, sabiendo que no pueden pelear contra el vaquero, que está en otra división, solamente para generar aquello que es muy común dentro de la jerga de nuestro oficio, es tirar hacia el otro lado para generar el conflicto. Esto es como los guiones de las películas. Tú para que la película avance tenés que generar algo conflictivo. Hablar de Yerbonta es lo obvio, enfrentar a Yerbonta. Hablar de Muratalla es lo obvio. Lo que no es lo obvio es hablar de el vaquero, porque el vaquero está en 130 libras, porque el vaquero tiene un compromiso. Entonces, si ponen al vaquero por delante, se arma el desbarajuste, desmadre informativo en términos de reacciones. Y pasa esto que les mostré. Salen a hablar quienes no deben hablar, como el presidente de la OMB, y generan todo eso que es que se siga comentando el tema. Esa es una estrategia. Quienes somos profesionales en esto sabemos que eso existe, que eso se practica y que evidentemente se usa con un fin. Yo no dudo que Lomachenko esté evaluando volver, pero para ganar buen dinero, sabiendo que ya no está en condiciones de volver. Ya cuando se retiró, Lomachenko estaba haciendo agua por muchos lados. Es muy difícil imaginarlo en el mismo nivel y enfrentando a rivales que ya lo conocen. Pero además Lomachenko no sabemos si está con el ánimo para volver, porque él está viviendo en un lugar donde hay guerra, donde muere la gente, donde quizás está teniendo dificultades para mantener su dinero y quiere hacer dinero ahora, antes que se le vayan los años. Eso es posible y lo está evaluando a través de este Coppinger que va soltando bombazos hacia cualquier lado. El punto no es que él suelte bombazos. Coppinger por ahí gana con esto y está bien. Por ahí Lomachenko se calla la boca, no habla nada, deja que el que se gaste sea Coppinger y vea el panorama. Por ahí está bien. Lo que no está bien es que lo haya dicho el presidente de la OMB porque está violando sus propias reglas. Está yendo contra sus propias palabras y está rompiendo esa estabilidad digamos, corporativa que quiere transmitir de que la OMB es diferente al resto, que no va a cometer errores, que no va a hablar de títulos interinos, pero esto es una metida de patas. Que me perdone Olivieri, esto es una metida de patas. Nunca debió decir eso porque debe respetar lo que ya está establecido y lo que ya había decidido la OMB. Entonces que no digan que si a Lomachenko se le antoja volver, se van a olvidar de todo, le van a tender la alfombra roja y va a pelear contra él, contra quien se le antoje solamente porque fue 3 veces campeón de la OMB. Eso está mal y cae dentro de lo que les decía hace un rato para cerrar el círculo de este monólogo, de mi reflexión, de que ya los organismos, los 4 organismos, han pasado a una condición de irrelevantes en sus anuncios y pueden hacer lo que quieran porque lo que uno espera es que hagan este tipo de cosas. Ya no esperamos cosas serias, porque lo hemos esperado por tantos años que cambien
que resuelvan este tipo de situaciones y no lo han hecho, que a esta altura, repito, pasaron a ser irrelevantes. ¿Son importantes los cinturones? Sí. Es muy bueno que al final de una pelea salgan con un cinto cruzado, sea el Continental, sea el que se le antoje. Han llegado a declarar, como lo está haciendo el CMB y la AMB, que hay títulos interinos vacantes. Ya con eso ya bastaría para explicar todo. Pero lo han puesto incluso en sus clasificaciones. Hay momentos en los cuales ni siquiera revisan sus reglamentos. Es decir, es un desmadre completo. Entonces, como que ya deja de ser importante, ¿no? Al menos en lo personal, para mí dejó de ser importante y, digamos, yo soy solamente yo soy un grano de arena dentro de la playa, de los comunicadores, pero si mi reflexión sirve de algo, yo creo que dejaron de ser importantes los organismos y lo que sucedió este jueves lo demuestra. Lo de la Asociación Mundial de Boxeo no tiene nombre. Y la equivocación, grosera equivocación, del presidente de la OMB tampoco. Tienen que respetar una pelea que ya está establecida de alguien que en este momento debería ser campeón. Me refiero al filipino Charlie Suárez. Muchos dicen que Suárez no le ata los zapatos al vaquero Navarrete. Es posible. Muchos dicen que en la revancha el vaquero Navarrete se lo come con papas. Es posible. Pero lo que sí es cierto, que la anterior pelea debió ser declarado campeón por regla allí en los escritorios porque realmente fue el ganador, porque no hubo cabezazo. Fue un golpe legítimo que lastimó al vaquero y el vaquero paró la pelea, dejó de pelear y debió ser declarado un nocaut técnico a favor de Charlie Suárez. Para reparar eso, se ordenó una pelea de revancha. Si esa pelea no ocurre solamente porque quiere tenderle la cama a Vasil Lomachenko, se están equivocando, pero, como les dije, a esta altura que se equivoquen es lo normal. Lo anormal sería que hicieran las cosas como corresponde, pero a mí en lo personal ya me convencieron que no lo van a hacer más. En consecuencia, lo que hagan los organismos dejó de ser relevante.